armonizando tu ser con la palabra de Dios desde el libro de Número en el Antiguo Testamento, estudiando el censo de las 12 tribus, los ejércitos de Israel, la tribu de Leví, la familia de los levitas, los quehatitas, los gersonitas, los meratitas, censo del levita, leyes diversas, los nazireos. En el libro de Número vamos a encontrar los levitas son consagrados a Yahvé, en qué fecha celebran la Pascua. Por medio de la nube Dios da la señal de levantar el campamento. En el capítulo 11 vamos a encontrarnos con la historia de que Yahvé da su espíritu a los jefes de Israel. Miriam y Aarón se ponen celosos de Moisés. Moisés envía espía para explorar la tierra prometida, rebelión del pueblo de Cadés y las leyes más relacionándose en el libro de Números con las leyes, castigo para el que trabaja el día sábado. Coré reivindica los privilegios de Aarón, Datán, Abirún, se rebelan contra Moisés y vamos a encontrarnos con la rama de Aarón y lo que puede hacer la oración del sacerdote. Estudiando el análisis que se hizo del libro de Números en los primeros capítulos del 1 al 12, donde los traductores de la Biblia a la Biblia latinoamericana, de la hebrea a la latinoamericana, los traductores al final de cada capítulo en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento de esta Biblia latinoamericana hicieron un análisis, un resumen para ayudarnos a los latinos a entender el lenguaje histórico que se presenta en esa Biblia, una forma más práctica de poder entender el vocabulario y el concepto de la expresión que se quiso usar cuando hicieron las traducciones, lo que significaba, para que podamos entender mejor la historia del pueblo de Dios. Entonces, el libro de Números, a continuación de la salida de Egipto, el Levítico se representaba como un conjunto de leyes dadas por Moisés en el desierto del Sinaí. Ahora, con el libro de los Números, el pueblo de Israel vuelve a marchar por el desierto y en el transcurso de este caminar, el pueblo va acumulando experiencias que marcaban todo su porvenir. Este libro se llama Número porque empieza dando la cifra de un censo del pueblo hebreo. En realidad es válido para este libro lo que se dijo en la introducción al Levítico, los censos, sucesos y declaraciones de Yahvé a Moisés son solamente una manera de presentar leyes que reunieron o que redactaron después de él los sacerdotes de Israel. No todo, sin embargo, es artificial en esta historia, ya que se apoya en antiguas tradiciones relativas a la estadía en el desierto. Las hallaremos de un modo especial en los capítulos 11, 14, 20 al 25, que a veces repiten de manera diferente los acontecimientos del Éxodo. ¿Qué significa este censo de Israel? Son sus numerosas repeticiones y esta disposición ordenada
de los campamentos de los 12 tribus es algo semejante a un fuego escénico. Israel se presenta como un pueblo ordenado. Los ejércitos de Yahvé en marcha para conquistar la tierra prometida ocupan el primer lugar de los hombres de las tribus de Leví, o sea, los levistas dedicados al culto. Así entendemos que ese pueblo es un pueblo santo, consagrado a Dios. En los capítulos 3, 4 y 8 se refiere a los sacerdotes y levistas. En este libro de Números, en el tiempo de Abraham, se explica que cada jefe de familia era sacerdote de su propio grupo. El mismo sacrificaba, véase en Génesis 15:10, cumplía rito consagrado. Génesis 28:18 y obedecía de parte de Dios en Génesis 27:27. Posiblemente Moisés estableció hombre encargado de celebrar el culto de la enseñanza. Las leyes de Yahvé eran de Yahvé a Israel. Fue destinado a esta misión el grupo llamado tribu de Leví, que al comienzo era tal vez una tribu de guerreros en el asunto de becerro de oro. Fueron ellos los que se pusieron de parte de Moisés, restableciendo la situación. Los jefes de familia, sin embargo, siguieron oficiando sin leyes ni control. Véase Jueces 17. David y Salomón crearon el clero judío en adelante. Solamente los hombres de las tribus de Leví serían sacerdotes. Quizá en la reforma de Josías es cuando se hizo una diferencia entre los mismos levitas. Los de grado más alto fueron llamados sacerdotes y los de grado inferior levitas. Véase Segunda de Reyes 22:8. Los que vinieron a Jerusalén por orden de Josías con prohibición de celebrar en el templo fueron posiblemente los primeros levistas de rango inferior, mientras el clero de Jerusalén veía confirmado su privilegio. Ellos, sacerdotes del templo, formaron en adelante una carta superior y pura. Diferenciarlo dentro de la misma tribu de Leví. Fueron considerados descendientes de Aarón, hermanos de Moisés. El libro de los Números atribuye a Moisés mismo de manera ficticia toda esa organización. Los levitas representan a los primogénitos de Israel que Yahvé había salvado de la primera Pascua cuando morían los primogénitos de Egipto, ya que fueron salvados por Yahvé, le pertenecen en adelante. En el capítulo 4, que habla de la familia de los levistas, los queatitas, en Israel todos los varones de las tribus de Leví eran destinados al culto y cada clan de dicha tribu estaba destinada a un determinado servicio. Es lo que enseña el presente censo de la tribu de Leví. Los levistas consagrados al sacerdocio de Dios para toda su vida recordaban con la sola presencia que la misión de Israel era el servicio divino. Ese clero de Israel existía tal cual en tiempo de Cristo, pero desde el principio la iglesia naciente se desprendió de esa visión de las cosas en adelante. Para ella ya no habrá más templo, ya no habrá más una casa de Dios en medio de las casas de los hombres. Véalo en Juan 2:19 y
en el 21-22 de Apocalipsis. Jesús es el nuevo templo en el que reside la plenitud de la divinidad. En Colosenses 2:9, la iglesia, por tanto, ya no necesita de un clero que asegure el servicio del templo, ni necesita más de levita. Necesita, eso sí, ministros que por su diferente servicio aseguren el crecimiento de todo el cuerpo. Efesios 4, del 11 al 12. Pero la iglesia se desarrolló a lo largo de los siglos. Pueblos enteros se fueron adhiriendo a la nueva religión de la siga de su rey o de su príncipe. La gran mayoría de los hombres siente la necesidad de una religión a pesar de que tal vez no hayan comprendido el llamado a la fe. La mayoría pues era cristiana simplemente porque el cristianismo había detronado a la antigua creencia. Así, en un régimen de cristiandad, la iglesia pasó a ser lo que había sido el antiguo Israel, un pueblo religioso animado por una red invisible de creyentes. Las comunidades cristianas creían en número y el culto en las iglesias reemplazaba las reuniones en la casa particulares. Esto mismo preparaba el terreno para ministerios más acampadores. La nueva situación obligó a volver a la perspectiva del Antiguo Testamento. En adelante se iba a necesitar sacerdote y un clero para guiar a los fieles, a los que solo estaban bautizados y quienes muchas veces no iban más allá de la religiosidad popular. Habrá que esperar hacia el siglo XX para que sea revalorizado el bautismo. Se comenzará entonces a comprender que la iglesia necesita ministerio, pero que no todos los ministerios suponen la pertenencia a un clero de célibes, de hombres reclutados desde su juventud y formados de antemano en seminarios. Se elegirán a otros a partir de los 12 que hayan manifestado dentro de la comunidad cristiana y con la aprobación de esa comunidad. Echen del campamento. No olvidemos que todo esto se escribió en forma figurada. El campamento representa el lugar santo del templo. Es una manera de decir quienes no pueden entrar en el templo. Una forma de mantener las leyes y el respeto de la santidad de la religiosidad del templo. Los nazireos eran hombres que se consagraban a Dios por un tiempo o definitivamente. Sansón era nazireo. Véalo en Jueces 5 y Juan Bautista lo fue posiblemente, véalo en Lucas 1:15. También habrá nazireo entre los primeros cristianos de raza judía, Hebreo 21:23. Ver también el voto de Pablo en Hechos 18:18. En Israel no se conocían vocaciones religiosas como existen ahora en la iglesia, pero la ley sobre los nazireos nos muestra cómo ciertos creyentes se consagraban a Dios. La bendición de Moisés, usada siempre por San Francisco de Asís, muestra
cómo se manejaba el respeto en la religiosidad que estaba en el libro de Número, por ahí por el capítulo número 10, que habla del orden de marcha de los ejércitos de Israel. Aquí empieza una serie de tradiciones antiguas que forman la esencia de los capítulos 11 y 14. En esta sesión imprimimos en letras corrientes este relato antiguo y reservamos la letra cursiva para la parte que se deben a los sacerdotes redactores del libro de Números. En este capítulo se juntan dos tradiciones, una referente a las codornices y el maná aparecía en el Éxodo 16 y la otra el don del espíritu de Yahvé a los ancianos, o sea, a los jefes de Israel. Yahvé da su espíritu a los jefes de Israel. El primer conocimiento que los israelitas tuvieron del Espíritu de Dios los sacaron de la situación de los profetas. Estos eran hombres que sabían algo de los secretos de Dios, hombres a quienes Dios participaba algo de su sabiduría, hombres que en ciertas ocasiones disponían de una fuerza irresistible. Por su actuación, los israelitas comprendieron que Dios comunicaba su espíritu a manera de un viento violento e imprevisto. En hebreo, la misma palabra significa espíritu y viento. Ver el Salmo 10, 1, 13 y 19, 18, 24. Este relato nos enseña que son muy diversas las actuaciones del Espíritu. Vea 1 Corintios 12, 14. Una cosa es decir y hacer cosas extrañas, hablar en lengua, etc. Otra cosa más importante es el haber recibido el cargo de dirigir y de enseñar al pueblo de Dios. De Moisés, representante de Dios, que no hablaba en lengua ni profetizaba con frases. El Espíritu se derramaba sobre lo inspirado. El suceso de Eldad y Medad muestra que no siempre Dios comunica su espíritu a través de los canales oficiales. Bien es cierto que Eldad y Medad estaban en la lista, pero no estaban junto a Moisés. Así pues, las autoridades del pueblo de Dios no deberán extrañarse si el Espíritu se comunica a veces allí donde ellos no están o sin pedirle permiso. Este será el caso de Cornelio en Hechos 10 y de Pablo en Hechos 9. Ojalá que todo el pueblo fuera profeta, le diera a todo su espíritu. Véalo en Hechos 2:17. Miriam y Aarón se ponen celosos de Moisés. En el Evangelio, Jesús asegura que ningún profeta es reconocido por su propia familia. Mire a Marcos 6:4. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, critican su actuación y posiblemente ellos tienen la razón, pero es para ellos una manera de igualarse a Moisés y Dios interviene para defender a su profeta. La respuesta de Dios da a entender dos cosas. Moisés ocupa un lugar especial en la revelación. Él ha puesto las bases de la fe en Dios, libertador, justo, santo y misericordioso, que ningún profeta en adelante podría cambiar. Más aún,
Los profetas deberán ser reconocidos por las autoridades del pueblo de Dios, que son los sucesores de Moisés, y le habló cara a cara. Ver el comentario en Éxodo 33:18. Moisés era un hombre muy humilde, signo distintivo del que ha encontrado a Dios. Moisés envía espía para explorar la tierra prometida. La tierra prometida a los hebreos se llama en este tiempo Canaán y la ocupan los cananeos. Más tarde se llamará Israel por ser los israelitas sus dueños. Se llamará también Palestina. Esta tierra la veían en sueño como un paraíso. Cortaron un sarmiento con un racimo de uva que transportaron con un palo entre dos. Este detalle fabuloso expresa la tierra hermosa que emana leche y miel. La Biblia nos pinta en este lugar uno de los grandes pecados de Israel, igual que en el Éxodo 32. A Israel no se le había hecho muy difícil creer en Yahvé si él no le hubiera impuesto una conquista que le daba miedo. Asimismo, hoy son muchísimos los cristianos que se sienten llenos de pavor, de fervor espiritual, pero se asustan cuando la iglesia le pide emprender la obra de ordenar su vida y de poner justicia en toda la esfera del mundo actual. La rebelión del pueblo en Cadés. Tenemos a la vista experiencia bien parecida a esta rebelión. El miedo es un mal consejero y vuelve violento a los cobardes. Los mediocres matan a los profetas para conservar su tranquilidad o para volver atrás a la esclavitud de Egipto. Sin embargo, Dios socorre al que por orden suya se enfrenta a la muchedumbre. ¿Hasta cuándo van a tener poca confianza en mí? Un pueblo de Dios paralizado por sus temores y que desconfía de la promesa de Dios. Hombre de poca fe, dirá Jesús en su apóstoles, perdona pues el pecado de este pueblo. Otra vez aparece Moisés en su papel de intercesor, pues aprendió de Yahvé que Dios es rico en bondad y lleno de misericordia. Dios perdona. Esto no impide que el pueblo deba pagar el precio de sus errores. La rebelión de Cadés y la derrota que la sigue son presentados como la causa de la larga permanencia en los hebreos en el desierto. De hecho, pasaron un tiempo muy largo, 40 años, los alrededores de Cadés. La palabra es dura. Todos los que se negaron a participar en la conquista morirán a la puerta de la tierra prometida. En el capítulo 15, que habla sobre más leyes, en los capítulos 15-19 de este libro de Números, vamos a encontrar nuevas leyes y costumbres de Israel. En el capítulo 17, la invitación a ofrecer la primicia del pan, o sea, los primeros panes de la cosecha. El pueblo de Dios será pueblo bien educado y cortés, que no come sin dar gracia
ni se sirve primero, sino que ofrece al levita o al pobre la primera parte de lo que es ofrecerla a Dios. El hilo de color púrpura violenta se podría asemejar a la insignia que mucha gente hoy lleva, signo de exterior que vale a la medida, en que corresponde a una disposición interior. Jesús se conformó con esta prescripción. Véalo en Mateo 9:20. Pero critica a los que llevan grandes flecos para aparentar. Mateo 23:5. En la parte 16, Coré reivindica los privilegios de Aarón. Datán y Abirún se rebelan contra Moisés. Todo el pueblo se consagró y Yahvé está en medio de él. Es verdad, pero Dios escoge y llama a lo que confía una misión particular en su pueblo, como más tarde lo reconocerá el autor de la Carta de los Hebreos. Esta página se escribió mezclando dos relatos diferentes. En el primero, el levita Coré reclama para sí los privilegios de los sacerdotes, hijo de Aarón, y los devoró en el fuego del cielo junto con sus 200 partidarios. En el segundo, Datán y Abirún, en las tribus de Rubén, se rebelaban contra Moisés hasta que la tierra los tragó. Y en la parte 17 que continúa, varios prodigios muestran la autoridad de Aarón, la eficacia de su oración por ser el sacerdote elegido por Dios. La varilla de Aarón había florecido. Aarón es el representante de los sacerdotes que, como el resto de los levitas, no tiene tierra en Israel, y sin embargo su ramo seco e improductivo es el que florece. Esta leyenda será conservada en la tradición bizantina y aplicada a San José. Según la leyenda, el hecho de que su ramo hubiera florecido hizo que se lo eligiera entre 12 pretendientes como el esposo de María, la Virgen fecunda. Hermanos, analizando el libro del Número desde el capítulo 1 hasta el 17, notamos que se habla de toda la relación del pueblo con Moisés y Dios. Dios elige a Moisés. Moisés es el profeta de Dios que él eligió, y el pueblo lo envidió, entre ellos sus propios hermanos. Estudiar la palabra de Dios es muy importante para nosotros conocer el origen de toda la importancia de la salvación. Pero estos son análisis. Yo te invito a elegir la Biblia de tu preferencia y a estudiarte el libro Número en el Antiguo Testamento desde el capítulo 1 hasta el 17, para que al tú leer esos capítulos puedas entender este análisis del que se te está hablando. Es algo que ayer, hoy, siempre está ocurriendo en la vida de nosotros. Somos celosos de los dones que se le da al hermano en nuestras propias comunidades, aún llamándonos todos hijos de Dios. Y todos tenemos talentos y Dios nos usa, pero envidiamos el talento del hermano. Es muy importante descubrir el misterio de la salvación a través de las tradiciones antiguas, como Dios viene dejándonos ver. La envidia no progresa, la codicia no progresa. Miriam, la hermana de Aarón y Moisés, tuvo que ser castigada con lepra porque su envidia y su celo, porque sentía que Dios
y que Moisés no quería ser igualarse a ella, debido a que él era un hombre santo que debía mantener ese pueblo unido y llevarlo hasta el final, hasta donde Dios se lo permite. Y ya no se pertenecía para hacer las cosas comunes que estaban haciendo los demás que formaban el pueblo. Él era un líder y necesitaba descansar y estar a sola con Dios, pero ella era egoístamente exigente y pensaba que, y como no se lo dieron a ella el don, igual se une a Aarón y critican a Moisés y Dios le deja ver lo que pasa. Igual pasa con Coré, su primo, que también envidiaba el sacerdocio. Él no quería ser levita, él quería ser un sacerdote porque Aarón lo era y los hijos lo eran. Pero es que cuando Dios decide, usted es el que va para allá, usted es el que va. Y cuando Dios habla hay que obedecerle, porque si nos ponemos contra la piedra, pues la piedra nos cae arriba y nos devora. Y si nos ponemos contra la ley, pues la ley nos lleva a prisión y nos castiga. Entonces Dios es la ley, Dios es la fuerza, omnipotente, omnisciente, omniente, misericordioso Padre con un amor increíblemente fuera de lo común por cada uno de nosotros. Él es un amoroso Padre tan grande que no hay comparación. No importa quiénes seamos, ni el color que tengamos, ni la vida que llevemos. Él nos ama a todos, un amor celoso. Y hay que respetar lo que Él hace con cada cual. Si el vecino tiene esto, hay que respetarlo. Dios se lo permitió. Si Dios, siendo Dios, le permite al vecino, a la vecina, al hermano, al primo, a su jefe tener lo que eso es de Él, eso le pertenece, como a nosotros. O sea, cómo nosotros debemos actuar de ahora en adelante, reconociéndonos en qué lugar estamos parados ante Dios. ¿Dónde está Dios en la vida de nosotros? ¿Dónde ponemos esa fuerza omnipotente que Jesucristo nos mandó a buscar? Cuando nos dijo, cuando quieran estar con el Padre, cierren su puerta en su cuarto y digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas y no nos deje caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por siempre y para siempre. Y eso dijo Jesucristo, una forma directa de conectarte con Él. Ahí tú le pides todo, acepto tu voluntad, perdóname y dame el pan de cada día. Por eso, ¿por qué envidiar el ajeno? ¿Por qué ser egoísta con el hermano? ¿Por qué no aceptar al hermano con los dones que tiene? ¿Y por qué no contribuir y ayudarlo y comprenderlo? Y eso, hermano, te invito a que puedas leer la palabra de Dios y buscar esa forma directa con Jesús para tener una relación personal con Él, para que te pueda conectar directamente con el Padre. Nosotros estamos llamados a buscar a Jesucristo, a arrepentirnos de nuestro pecado, a aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y a reconocerlo como único Dios que vino humanamente a la tierra a transformar la humanidad, porque jamás, de lo jamás se ha vuelto a ver un hombre similar al Mesías, a Jesucristo. Está sentado a la diestra del Padre y nos manda el Espíritu Santo, el Consolador, como nuestro Padre Consolador, para comunicarnos con Él y así de la mano llevarnos al Padre, para que el Padre nos reciba y nos brinde ese amor. Démonos la oportunidad de recibir el amor amoroso y misericordioso del Padre.